Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Leude y Hola. compañía, ¿me escuchan? Sí, profe, buenas tardes, la escucho perfecto. Hola, Perfecto. buenas tardes. Hola, Andrea, Ay, ¿cómo no estás? logro, no logro prender la cámara. Me dice que no puede detectar una cámara, pero no Ah, entiendo. a mí Es me la pasa eso con frecuencia. Eso es que le falta una actualización al Zoom. Pero bueno, pero puedes participar. A lo mejor no ve, pero participa, Andrea. Listo, ¿Sí? chévere. Te entiendo porque por eso es que demoro, porque a mí recurrentemente me pasa eso. Eh, bueno, mis chicas, antes que nada, buenas tardes, espero que hayan pasado una buena semana. Me di cuenta que en el enlace que le pasé, el segundo enlace, puse a M, así que tendré que volverles a pasar rapidito otro enlace de invitación para la segunda parte de este de esta clase, ¿sí? Porque hoy puse en AM, no PM. Entonces, nada, es una locura. Luego está recordarles que deben participar. Acuérdense que tiene un porcentaje de participación y que esta clase que está grabada, que está siendo grabada, pues la van a ver las autoridades y de allí también va a juzgar la parte de la participación. Entonces, la asistencia se las voy a pasar. Ya veo a Isabel, a Claudia, a Andrea. Y bueno, que sepan que ese control se sigue llevando. Por otra parte, más o menos estuve revisando, no con profundidad, pero sí estuve revisando y creo que ya esta semana tienen foro, actividades y les prometo que el fin de semana ya les monto el primer examen. Es corto, o sea, acuérdense que les dije que era de selección simple y van estas teorías, las teorías que hayamos visto, ¿ok? Ok. Bueno, hoy vamos a seguir con las teorías. Acuérdense de cuál es mi posición siempre. Hacerlo lo más liviano desde el punto de vista de la explicación para que ustedes, cuando indaguen a cuenta propia, puedan entender los basamientos teóricos que estos autores hacen, porque ciertamente en el momento que ellos escribieron, que ellos hicieron las teorías, eran momentos también históricos de los movimientos psicológicos muy experimentalistas, muy conductistas, de paradigma completamente científico experimental, y eso hizo que pues muchas de las explicaciones que los vemos así fáciles, pero realmente cuando a ellos les tocó definirlos y explicarlos, fueron complejos en su época. Entonces, bueno, pero nosotros trabajamos aquí con la ley de la parsimonia. Lo más sencillo, lo importante es captar la idea central y en qué nos puede eso ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a seguir, la semana pasada hablamos de los conductistas puros, vamos a decir así, o las primeras teorías conductistas. Culminamos con un neoconductista que es Skinner. Ciertamente Skinner es el padre del neoconductismo porque suelta la teoría clásica pavloviana y renueva las definiciones con su condicionamiento operante y habla de aquellas cuatro definiciones que vimos al final de la clase, de refuerzo, castigo, programa de extinción, discriminación. Ciertamente Skinner es, vamos a decir, el papá upa de toda esta tendencia conductista. Sin embargo, eh, él es el producto de la evolución de teorías, de teóricos, que en su momento aportaron y que hoy en día todavía vemos rastros o su aplicabilidad en la educación. Entonces encontramos, por ejemplo, estos, ¿por qué se le llaman neoconductistas? Ah, bueno, porque primero ya no son tan
estricto en la visión estímulo-respuesta, sino que incorpora elementos cognitivos para una comprensión más completa del aprendizaje humano. O sea que ya incorpora lo que sucede dentro del organismo, no con la misma fuerza que hacen los cognitivistas, por supuesto, pero sí aceptan de que no todo es una relación estímulo-respuesta sin ambientalista, sino que realmente el sujeto, la persona, incorpora parte de sus pensamientos, de su toma de decisiones, de su lenguaje en ese proceso. Aunque mantiene la idea de que el comportamiento es una respuesta a estímulo, introduce variables intermedias como expectativas y procesos cognitivos que influyen en la respuesta del individuo. Esto es lo que le estoy diciendo. Estos neoconductistas sí insistían en la relación estímulo-respuesta. Eso era lo más importante para ellos. Pero sí consideraban también que había unas variables intermedias que eran internas del individuo, que llamaban organismo, y que estaban allí incidiendo en ese proceso. Y bueno, ellos siguen trabajando con aquel modelo riguroso experimental. Ustedes saben que en ese tiempo era el modelo completamente experimentalista, tanto que usaban animales y niños para hacer las investigaciones científicas y hacer sus postulados. Entonces los neoconductistas siguen en esa onda, experimentando con animales, con niños, en fin, pero ya un poco más suave que la idea estímulo-respuesta de Pavlov o de Sorda. Entonces, siguen utilizando el concepto de reforzamiento, igualito, positivo y negativo, y el castigo, para modificar conductas, pero con una mayor comprensión de cómo estos procesos afectan los estados mentales y las expectativas del individuo. Entonces, ellos ya incorporan, ya dan interpretaciones de cómo esta relación, estímulo-respuesta, esta presentación simultánea, constante de un estímulo, una respuesta, afecta también la conducta del sujeto. Y también pues estos principios permiten entonces una comprensión más amplia realmente de lo que es el proceso de aprendizaje, que no es solamente conductas fisiológicas, respuestas motoras o respuestas condicionadas del individuo, sino que también hay unos procesos más complejos de aprendizaje y lo interpretan. Entonces, los neoconductistas, en resumen, siguen utilizando el método experimental, siguen creyendo fervientemente en el proceso, en la relación estímulo-respuesta, pero incorporan variables intermediarias que le permite comprender y entender aprendizajes más complejos. Hoy vamos a ver tres teóricos. Vamos a ver la teoría del aprendizaje cognitivo, o también se le llama la teoría de los mapas cognitivos de Edward Tolman, quien vivió entre 1886 y 1959, también fue americano. Miren, aunque el conductismo surge realmente en Rusia, el movimiento se fortalece y los grandes investigadores conductistas y neoconductistas que vamos a ver son generalmente americanos, por lo menos estos que vamos a ver próximamente, los tres son norteamericanos. También se le conoce entonces como la teoría de los mapas cognitivos y está basada en el diseño del laberinto para ser utilizados con ratas. Este señor trabajó con ratas, pero ajá, pero
su teoría aplica, generaliza, extrapola a la conducta humana, ¿ok? Básicamente Tolman lo que hizo fue diseñar laberintos con ratas y a través del mecanismo tradicional de recompensa y castigo, se dio cuenta de que los animales aprendían aprendían a llegar a la meta y aunque le cambiaran afuera el ambiente, ellos tenían capacidad de anticipar las respuestas que venían. Él descubrió que si se ponía una rata en un laberinto tras un proceso de ensayo y error, conseguían salir corriendo el dispositivo. O sea, las ratas daban con la salida, pero además las ratas también lograban salir nadando del laberinto cuando este estaba lleno de agua. ¿Qué significa esto? En conclusión, la rata no habría aprendido una sucesión de movimientos musculares o de respuestas incondicionadas, sino que se había hecho una representación de la situación para poder salir. Es decir, lo que generalizó él es que el animal independiente podía tener modificaciones en el medio, ¿verdad? Pero la conducta final se daba porque ella había aprendido, se había hecho un esquema de qué era lo que sucedía. Entonces, allí él le incorpora esa variable, vamos a decir así, que era la interpretación del sujeto. La interpretación, en este caso, de la rata. Claro, a nivel de animal no va a decir que es una representación cognitiva, sino que era un mapa de aprendizaje que se había hecho la rata. Era la representación mental, realmente, de la situación. La rata se había aprendido, había internalizado la situación. Estos mapas llamados cognitivos se basan en dos ideas fundamentales. Uno, hay propósitos, es decir, la persistencia o afán del animal de encontrar y organizar ciertas conductas en función de obtener una meta. Es decir, como la rata busca salir del laberinto, tiene un propósito y ese propósito le impulsa el aprendizaje. Y por otra parte, el animal comprende sobre lo que está pasando en el medio y la relación entre los medios y los fines de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la rata llega a interpretar que si quiere salir del laberinto, con agua o sin agua, como sea, tiene que buscar los medios para salir. Es decir, que de alguna forma ella se elabora una cognición, un mapa mental para resolver su situación. Eso es lo que dice Tolman. Que a pesar de que exista una relación de estímulo y respuesta, es decir, hay una situación que tiene que resolver la rata para salir del laberinto, que le produce incomodidad, etcétera, etcétera, que no, ella hace dos cosas. Primero, se presenta un propósito o hay un afán, una energía del animal por querer salir de la situación o la persona de salir de la situación. Y por otra parte, hay un proceso de internalización de esa situación. Eso es lo que dice Tolman. Entonces, esa teoría se llama la teoría de los mapas cognitivos porque el animal o las personas, repito, se hacen una representación de la situación, tienen una expectativa para lograr solucionar la situación. ¿Ok?
Y entonces allí es que se da el proceso de aprendizaje. Cuando yo cumplo mi expectativa, cuando yo soy capaz de salir de la situación, de modificar de un estado A un estado B, porque yo tengo un propósito y una cognición con respecto a eso. Para Tolman, el aprendizaje podía darse en ausencia de recompensas obvias como comida o bebida. Su teoría del aprendizaje fue demostrada a través de experimentos en la que diversos grupos de ratas debían completar un laberinto con recompensa, pero también en ausencia de ello. Los grupos que no tenían recompensa también aprendían a salir del laberinto y cuando se les otorgaba una recompensa quizás lo hacían con menos errores, pero utilizando el mapa mental aprendido sin recompensa. O sea que independientemente de que tú tuvieras una recompensa, decía Tolman, el animal solucionaba su situación. Entonces, que así hay procesos de aprendizaje que independientemente que el sujeto reciba o no refuerzo, ¿verdad? Se hace una representación de la situación y modifica. Su explicación la dejo hasta allí, o sea, hasta que hace una representación mental. Él no profundiza sobre las causas que causa esa representación mental, si tiene suficiente fuerza esa representación mental, si en algunas ocasiones impulsa la conducta, o sea, no. Esa representación mental, nosotros lo sabemos hoy en día, ¿verdad? Está representada por los motivos. Él no habla de motivos. Los motivos no los habla, solamente expresa de que el animal o la persona se hace una representación de la situación y que no siempre está precedida o acompañada de una recompensa. O sea que yo no siempre que soluciono las situaciones es porque me dan una recompensa, sino porque yo aprendí a solucionar la situación y me hice un modelo mental para llegar a la solución. Hasta ahí llega vamos a decir, su visión, su teoría. Por eso es un neoconductista, porque sigue utilizando el modelo estímulo-respuesta, pero da un poco de avance. Dice, bueno, realmente el animal se hace una representación. La persona, para solucionar una situación, al menos reciba o no reciba recompensa, se hace una representación mental, un mapa de lo que de lo que quiere solucionar. Los principios de la teoría de Tolman son tres. Estos son las teorías, perdón, son los principios que vamos después a utilizar en educación. El principio de la motivación innata. Los animales tienen una motivación innata, no aprendida, para explorar y aprender sobre su entorno. Esto significa que los animales no solo están motivados por recompensas externas, sino que también tienen una motivación interna para explorar y buscar nuevas formas de comportamiento. Y esta motivación interna se manifiesta como curiosidad, exploración y aprendizaje. Fíjense, hasta allí es él. La teoría de él entiende que existen motivos innatos. O sea, para aprender. No son ni motivos aprendidos, ni están precedidos por fuerza, en fin, y eso se da en toda la especie animal, en las personas y en los animales también. Él nunca se separó. Yo quiero que siempre recuerden que estos teóricos eran experimentalistas, eran de investigaciones puras.
No es la investigación como nosotros la conocemos hoy en día desde el punto de vista social, sino una demostración experimental de conductas. Entonces, para Tolman seguía siendo una caja negra los conceptos de motivación. Él adelantó un poco, existen unas motivaciones innatas que me llevan a ser curioso, que me llevan a aprender, que me impulsan hasta allí. Él también avala el principio de la cognición anticipatoria y se refiere a la capacidad de los animales para anticipar el resultado de sus acciones. Esta capacidad les permite aprender de sus experiencias anteriores y tomar decisiones basadas en esa experiencia. Es decir, la rata aprende a salir del laberinto, ¿verdad? Y le ponen después un laberinto parecido y por las experiencias pasadas ella va a salir del laberinto. Le ponen en el laberinto agua, o sea, inundan el laberinto de agua y ella le va a encontrar la salida porque ya se hizo un esquema de cómo se soluciona el laberinto. Entonces, a eso es lo que llama él cognición anticipatoria. Es decir, capacidad que tiene el sujeto para aprender de experiencias anteriores, que le sirve para resolver situaciones posteriores. Y luego está el principio de la retroalimentación, y es la capacidad de los animales para evaluar el resultado de sus acciones. Y esto le permite aprender de sus experiencias y mejorar su comportamiento. Esto significa que los animales pueden aprender a tomar mejores decisiones en el futuro a medida que reciben información sobre el resultado de sus acciones. El principio de la retroalimentación, estimadas estudiantes, participantes, es exactamente el principio que ustedes tienen de retroalimentación en educación. Es decir, esa información que recibe el aprendiz de cómo ha sido su experiencia de aprendizaje, donde él evalúa los resultados que obtuvo y donde al evaluarlo él puede entonces mejorar en un futuro esas respuestas. Entonces, cuando ustedes le dan, por ejemplo, a un estudiante una retroalimentación de sus calificaciones, el estudiante está en la capacidad de evaluar cuáles fueron sus resultados. Ah, en estas fue las preguntas que fallé, porque, ajá. Y en un futuro pueda, bueno, ya sé que esto no es así. Y ya sé que me faltaba incorporar ese conocimiento para poder dar una respuesta acertada a la pregunta. Entonces, el principio de retroalimentación es como lo entendemos en educación. Entonces, como les decía, ¿cómo se utiliza esa teoría de Tolman en educación? Muchas, hay muchas, porque estos principios, fíjense, vamos atrás otra vez, la motivación innata. Hay estudiantes que ustedes observan, oye, que es curioso, que tiene ganas de aprender, que se acerca, que pregunta, que indaga, que, ¿ok? Entonces podríamos hablar ahí de una motivación innata que nosotros hoy en día podemos decir, la podemos reforzar, pero de que existe ese acercamiento particular de la persona, independientemente de que usted le vaya a dar una buena nota o no. O sea, es justamente la motivación innata de querer aprender, no por el refuerzo que va a recibir. El de la cognición anticipatoria, ese esquema que se hace el estudiante, por ejemplo, de cómo resolver un problema de matemáticas.
Ah, si yo le presento a un niño escolar una situación en donde le digo, ¿cuántas peras me quedan al final si tengo 50 y le reparto 20 a mi amiguito y le doy 10 a la maestra, pero la maestra de cuarto grado me regala 10 a mí? ¿Cuántas me quedan? Esa capacidad del muchacho de hacerse un esquema de cómo resolver ese problema es la cognición anticipatoria. Y la retroalimentación es simplemente, justamente, la evaluación que él mismo se hace cuando recibe información de los resultados de su aprendizaje. Entonces, eso lo vemos clarito en cualquier parte de la educación y en todos los niveles de la educación. Tolman propuso entonces que los individuos forman representaciones mentales del entorno conocido como mapas cognitivos. Y es que acaso como recurso ustedes no tienen algo que se llama mapas cognitivos, justamente cuya finalidad es eso, fortalecer la idea que tiene el participante sobre ciertos procesos. Estos mapas entonces permiten a las personas navegar y entender su entorno de manera más efectiva. En educación esto se traduce en ayudar a los estudiantes a crear esquemas mentales de la información que están aprendiendo. Por ejemplo, los docentes pueden utilizar organizadores gráficos, diagramas, mapas conceptuales para ayudar a los estudiantes a visualizar y estructurar el conocimiento. Ese es el mapa cognitivo de un contenido. Entonces, es una aplicación de la teoría de Tolman. También los mapas conceptuales, los diagramas de flujo y estos organizadores gráficos que ayudan a los estudiantes a visualizar las relaciones entre conceptos y a construir sus propios mapas cognitivos, de sus propias representaciones de un mundo complejo, de un segmento de conocimiento. También lo vemos cuando se fomentan proyectos y actividades que permiten a los estudiantes explorar temas de interés y aplicar lo que han aprendido en contextos reales. O sea, el sujeto lo aprende en un espacio de la realidad, pero es capaz de generalizarlo en otro. Es decir, se hace el mapa cognitivo de la situación para solucionar situaciones similares. Esto ayuda a los estudiantes a ver la relevancia de su aprendizaje y a desarrollar un entendimiento más profundo. Claro, porque no se queda en el suceso, sino que es capaz de generalizar, de llevar lo aprendido a otros escenarios, en otro contexto. Entonces, esta es aplicación de la teoría de Tolman. Estímulo-respuesta, pero con un poco más de incorporación de ese ser que piensa, pero nada más, muy elemental desde el punto de vista del proceso, es más que todo la representación que se hace desde el punto de vista del propósito del aprendizaje. Entonces, esta es la teoría de Tolman. ¿Qué opinan de ella? ¿Qué le quedó? ¿Piensan que la podemos seguir utilizando, que ya está, o que va o se deroga? ¿Cómo pueden utilizarla? ¿La conocían? En fin, lo que ustedes quieran expresarme de eso acerca de esta teoría. ¿La conocían? Hola, profe. Bueno, yo no la conocía en nada. O sea, recién de todo este tiempo que he estudiado, recién es que la estoy escuchando y entendiendo. O sea, nosotros prácticamente lo aplicamos más que todo cuando hacemos actividades recreativas.
que hacemos que si búsqueda del tesoro, vamos a buscar, hay una actividad que se hace que tienen que buscar unas ciertas banderas que te indica que si tú recoges todas esas banderas, vas a tener una recompensa. Y muchas veces tú ves que ahí trabajamos lo que es el aprendizaje en grupo. También buscan la manera de solucionar, de alcanzar ese objetivo los niños sin darles ningún tipo de explicación. En la primera, ellos hacen el primer intento, pero ya en el segundo intento, ellos ya tienen otro tipo de motivación que va directamente al objetivo y buscan esa manera de llegar a él. O sea, ya tienen como una experiencia, ya ellos van construyendo con su mismo aprendizaje transcurso de la experiencia como tal, que es como lo que pasaba con las ratas. Si ellos estaban buscando un laberinto, ¿verdad? Ellos buscaron la solución de la salida. Ellos en la segunda fase ya tenían como ya la construcción de ese camino. Así pasa muchas veces con los niños y muchas veces también, como usted dice, con la cuestión de matemática, de otras actividades. Yo tenía una niña que se frustraba mucho cuando ella en un principio no entendía. Y ya después cuando ya buscaba como la vuelta a la cosa, ya entendí, porque puede ser por tal cosa, y ella misma te daba la explicación de lo que a ella le costaba aprender. ¿Ves? Entonces, de cierta manera, ellos con lo que ellos van entendiendo, van ampliando su conocimiento como tal. Exacto. ¿No? Van haciéndose una representación mental, que es el mapa cognitivo, justamente de la situación. A eso. Van construyendo su mapa en la medida que van, acuérdense que es un modelo conductista, en la medida que van ensayando situación estímulo-respuesta, ¿ok? ¿Cuántas veces lo ensayo? ¿Okay? A mí me pasó un caso también con las matemáticas, con las sumas llevando, pidiéndole prestado. ¿Qué hay? Préstame o la suma llevándole y resta pidiéndole prestado. Para ello, eso es un mapa conductual, ¿sabes? Porque ellos un principio lo ven como algo muy difícil, ya después cuando va viendo cómo van entendiendo la solución del problema, se le va haciendo más fácil. Muchas veces no lo ven a un principio, sino ya con el ensayo y el error. Exacto, eso es. El modelo de ensayo y error va creando un esquema cognitivo. Ok. Hay otra, gracias, Lucia, Isabel. ¿Hay otra, otra persona que quiera añadir? Sí, bueno, Andrea. yo estuve, mientras usted estaba explicando todo, me estaba dando cuenta de cómo yo personalmente, durante mi etapa de colegio, aprendía, me quedaban los temas, pues, Ajá. a mí nunca me ha gustado leer, nunca me ha gustado leer, siento que me distraigo mucho, leo dos líneas, ya se me olvidó qué dice la primera, y cuando en las materias me mandaban a hacer mapas mentales, mapas conceptuales Ujú. y todo eso, yo siento que así, de esa manera, me quedaba la información. Y yo, lo que fue toda mi etapa de bachillerato, me di cuenta que para estudiar para un examen no tenía que leer, tenía que volver a escribir toda la información haciendo un mapa mental o un mapa conceptual para que la información me quedara a mí y poder aprenderla. Ok, o sea que tú realmente aprendes a través de este programa de reforzamiento con internalización, porque esto Es es un programa correcto. de reforzamiento normal de Skinner, pero con interpretación de un mapa cognitivo. O sea, el sujeto aprende, captura información. Es Está correcto. bien, está bien, muy chévere. Bueno, este es Tolman, señores. Y bueno, acuérdense, cuando veamos un mapa cognitivo, todo lo que esto es, ayudar a los muchachos con todo lo que son los mapas, los gráficos, las relaciones entre conceptos, y es aprender a- con el modelo de Tolman. Existe otra teoría, ya esto se va a acabar, queda un minuto. Ustedes me van a permitir, acuérdense, grabar, porque hay que grabar esta clase, y enviarles otra vez el link por el grupo, ¿ok? Chévere, profe. Porque el link que tienen, sí, sí, es de una hora
pero sí, en la mañana. Estaba, pero bien, estaba dormida yo cuando lo hice. Ok, Ajá. este es la teoría rapidito. Vamos a empezar a ver la teoría de Clark Hull. Clark Hull fue prácticamente el inspirador de Skinner. Es decir, Skinner basa su teoría, por supuesto, en Pavlov y todos los conductistas tradicionales, pero mención importante para él es Clark Hull. Para explicar cómo se produce el aprendizaje, Hull propuso un modelo matemático. Acuérdense que esta gente es experimental, que estaban por allá en la década, en los 1900, donde todo era modelo científico, riguroso, si no se podía explicar científicamente, no era científico y por lo tanto no era especulativo, no había que estudiarlo, ninguna de las ciencias sociales, ni educación, ni psicología, ni era de, debía estudiar si no se obedecía con un método científico. Entonces, este señor era ingeniero y después, por